Hola, hola, hola. Yeah, welcome to Jacksonville. Fight week, main event. How are we feeling ahead of this one on Saturday night? Feel good. Can't wait to make the weight, have my food, and have the dinner for Saturday night. Josh Emmett, obviously he's a very tough opponent, but I think you kind of know what to expect, right? Big left hook, strong striking, some good wrestling. What exactly do you see your strengths against his, and where do you find success on Saturday? I just have to be worried about his hooks, nothing else. I couldn't care less about his wrestling or beating or ground game, even his boxing. So he have to be worried about my boxing, my wrestling, my grappling, about everything. So I can wait. I can wait to go inside the cage and get another win. Every so often, the UFC puts on an event where they're clearly trying to show this is our next fighter that can fight for the title, right? And it feels like this Saturday is based around you and potentially being the next guy for Alex. Exactly. I'm the next guy in the line. Who deserves more than me to fight for a title? No one else. So I'm the next guy. You're obviously not lacking in confidence. How do you see yourself stacking up against Alex if you are to get that fight? As same as always. I'm gonna finish him in the first round. Alex Volkanovski is considered by many to be the pound-for-pound best in the sport. Is there something extra special about it? Would it be extra special for you to take the title off someone who's considered so good, or does that not matter about the person? It's just about the belt for you? Of course, it's going to be a little bit bigger to beat someone who is pound for pound number one and who defended the title so many times. It's going to be bigger than if Jair beats him and I beat Jair, because Jair lost a lot of fights with a lot of ranked guys, with Max Holloway, with I don't know, with Frankie Edgar. He lost a lot of fights, so I prefer to fight with Alex and take the win against him. Obviously, this talk about Volkanovski, and I know I'm asking you about him, but people are going to say that you're overlooking Josh. Do you think that's fair, or do you think, no, you'll just take it one step at a time? I'm not overlooking anyone, never ever. It's like uh, I'm just confident about the all the work I'm doing, how hard I work. I know everything I'm doing in all my training camps. That I don't know. It's like the confidence doesn't come from the ear. I work really hard, and I know that I'm better than anyone. So I think I saw an interview with you earlier this week where you said you were no longer interested in a Paddy Pimblett fight and you'd kind of moved on from that. Could you explain why you're no longer interested in something that, had really annoyed you for quite some time? so basically, because right now I have a goal, which is to become a featherweight world champion. He's a lightweight. He's not even ranked. So why I have to fight him? I didn't have any interest in fighting. If one day he puts himself into the rankings and he will become a little bit bigger in the company, not just for talking and be a showman as a professional. I mean, so why not? I didn't care. We can do it at 155, 170. I don't care. He can come and even didn't make the weight. So we can expect no more hotel interactions between you two. It's all good until he gets a little bit bigger in the rankings. Mm, I don't know. I don't know if all I always see him coming. It's like I want to slap his face. So yeah, I don't know. Ilia, ¿cuán importante es para ti? Buenos días primero. ¿Cuán importante es para ti tener un evento principal, ser la pelea principal de un evento que además aquí en Estados Unidos sale por cadena abierta en ABC, ABC? ¿Cuán importante eso es para ti como peleador? A ver, es algo súper bonito de vivir, ¿no? Como lo he estado diciendo durante toda la semana, es como verlo en tu mente y después vivirlo en la realidad, es algo bastante bonito. Es también súper importante porque todo el mundo va a ver claramente que soy el próximo contendiente para pelear por el cinturón y espero que todo el mundo disfrute en abierto, en directo, con mi performance. El sábado nos dijiste que a veces se confunde lo que tú dices con arrogancia y tú nos dijiste que era simplemente trabajo duro, que es confianza. ¿Sigues teniendo esa misma confianza de que vas directo al campeonato, de que vas a ganar la MT este sábado y la próxima cita es por el campeonato? Sin lugar a duda.
La confianza sigue ahí y la fortalezco con cada campamento que hago, cada entrenamiento que hago, cada vez que me supero, la confianza crece dentro de mí. Tú le diste, eh, la última vez que te vimos en un día de prensa fue en diciembre y te ensarzaste en una pelea con Paddy Pimblett. Él probablemente debió perder esa pelea que le dieron los árbitros y tú liquidaste a tu rival. Ya dejaste eso a un lado porque te lo preguntan constantemente. Ya el inglés no es nadie, está en otro peso, no piensas en él, ya a no ser que te lo Es encuentres que, en una esquina. cómo te lo puedo explicar? Es como, no, ¿qué me va a importar? ¿Sabes? Que alguno de ustedes me puede decir algo mal y yo puedo tener un malentendido con cualquiera de ustedes, pero eso no tiene nada que ver con mi vida profesional, ¿verdad? Es como, ¿qué interés tengo de pelearme con cualquiera de ustedes dentro de algo que me da de comer? ¿Sabes? Lo mismo es con Paddy, él no está rankeado, no me da nada ganarle a él, es solamente un par de personas que quieren verme pelear con él y eso es todo, pero no me da ningún cinturón, no me da ningún mérito, no es como nada, ganarle a un nadie. Mucha suerte el sábado. Muchas gracias. Hola, Ilia. ¿Está encendido? Sí, ¿no? ¿Tienes la sensación de que se te ha menospreciado por parte de la UFC para hacerte llegar alto en la compañía, que no se te están dando las oportunidades o que no se te está poniendo suficiente en el foco de atención? Para nada, yo no espero que nadie me ponga un precio, el precio me lo pongo yo, Ujú. así que para nada. Hay mucha gente de los aficionados latinos que no entienden el hype que está habiendo por ti, que creen que quizás estamos desde España o incluso desde Estados Unidos endiosándote un poco. ¿Crees que con esta pelea vas a demostrar por qué la gente desde España te apoya tanto? Endiosándome para nada, yo no soy ningún dios, y yo creo que la gente que me apoya desde mi casa, que es España, lo hace por los resultados que he obtenido hasta ahora, ¿no? No es lo que digo, no viene eso de aire, ¿no? He demostrado en varias ocasiones que aquí estamos, que venimos por el título y eso es todo. Si a la gente le puede llegar a ofender, pues problema suyo, ¿no? A pesar de que esta es tu pelea de más alto perfil, es la pelea que le da la sensación a la gente que tienes más posibilidades de ganar por el emparejamiento. Contra Ryan Hall había peligro de sumisión, igual que contra Bryce Mitchell, otros peleadores de más tamaño como Jai Herbert. ¿Tienes tú también esa sensación de que la gente entiende que a estos niveles tú tienes más posibilidades, incluso contra Josemet, que contra ellos, de vencer? Es como te digo, yo nunca me pongo a analizar qué es lo que la gente piensa, lo que esperan. Yo sé lo que yo pienso, lo que yo espero de este combate o de cada combate que he tenido hasta ahora, lo que he esperado. Y el resultado es lo que digo, siempre va a ser el mismo para mí, porque para cada pelea me preparo muchísimo, me lo tomo con muchísima profesionalidad en cada momento. Me he preparado lo mejor que pude para esta pelea y el sábado por la noche, lo que te digo, me da igual si ahí me van a meter a Josh Emmett, a Max Holloway, a Volkanovski, lo que sea. Yo me siento como el mejor del mundo, lo he demostrado hasta ahora, lo demostraré una vez más el sábado por la noche y cuando se me llegue esa pelea por el campeonato, todos la van a ver. Hemos visto que de cara a esta pelea, el último mes lo has realizado en Miami, en el Kill Cliff. ¿Qué podemos prever de tus futuros entrenamientos y campamentos en los próximos años? Pues básicamente dependiendo de las sensaciones, ¿no? En este momento me sentía como un poco que necesitaba salir de mi zona de confort, lo cual era en España, me sentía demasiado cómodo, entonces necesitaba volver a experimentar esas sensaciones dentro de los entrenamientos, de ir a un entrenamiento, no saber lo que es lo que te espera, y fue básicamente por lo que moví el campamento, fui al gimnasio, a Kill Cliff, donde me acogieron con mucha amabilidad y nada, la verdad que la preparación fue súper, me trataron súper bien y el sábado por la noche se va a ver todo reflejado, todo el trabajo que le puse y toda la energía. Hay peleadores que no solo van a por el cinturón, sino que quieren construir una historia, un legado. Es el caso de Israel Adesanya. ¿Te sientes igual? ¿Crees que, aparte de la carrera por el cinturón, estás construyendo algo más? Obviamente, yo espero que con mi ejemplo pueda inspirar a muchísima gente que da igual de dónde seas, de dónde vengas, todo es posible si tú en tu mente lo puedes ver, todo lo puedes traer a la realidad.
Y ese sería el resumen un poco de mi ejemplo, ¿no? Que todos saben de dónde vengo, que nada me lo han regalado, me lo he tenido que ganar con trabajo duro y espero ser un ejemplo y una inspiración para los demás, porque yo digo, el ejemplo no es una de las formas de influir en los demás, es la única forma que hay. Entonces, nada, el sábado por la noche van a ver al Hijo de Dios dentro del octógono brillando. ¿Algún veredicto para la pelea con respecto a Josemet? Que lo acabaré antes del tiempo, sin lugar a duda. Los jueces ya se pueden ir en la última pelea a descansar, a comerse su bocata porque no lo necesitamos. Gracias. Ilya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? En inglés, para MMA Junkie. You just mentioned how you were training in Killcliff. There was some footage that came out of you sparring and training with Kamaru Usman. How was that experience? Obviously, you know, much bigger, right? A former welterweight champion. Yeah, it was amazing. We did a really like sparring. So it was a really good experience to spar with the champ. And you mentioned how your goal is to fight Alexander Volkanovski. Obviously, he's got all the accolades. A lot of people see him as the pound-for-pound #1 in the sport right now. Do you agree with that? Do you feel like he is the best fighter on the planet, pound-for-pound? No, I don't believe that. I think before John Jones is into the MMA game, he's the #1 pound for pound of MMA. That's my opinion. I think Volkanovski, it's not even close to him. And by the way, what did you think of Volkanovski's fight against Islam Makhachev? A lot of people were... He did great. He did great. He did really good. I like that fight, yeah. Look, I didn't have anything against that guy, you know. The guy is really good. He's the best man in the world for a reason. And yeah, I wanna test myself with him. I didn't have any doubt that I can finish him in the first 2 rounds. So yeah, can't wait to get this win on Saturday night and face next to Volkanovski. Will you go watch the fight at UFC 290 in Vegas? Yeah, I will be there. Yeah. Yeah. Who do you think is going to win between Jair and Volkanovski? Volkanovski. Yeah. Yeah. Are you pretty confident in that pick? Yeah, I think like Jair didn't have like many chances to get that win. You know, maybe some submission like he did with Josh Emmett, but I don't think so. Yeah. It always can happen. You know, it's MMA. We see what he did with Korean Zombie. He was losing all the fight and he knocked him out in the last 5 seconds. So you never know. And lastly, you have a huge following in Spain. The Spanish MMA has been coming up for many years now, and it's at an all-time high. Do you feel like maybe next year, if all things go well, we can see a UFC event in Spain? So basically, I was telling this all the time. Like 1 year ago, I had a meeting in Las Vegas, and I were talking to Dana. He told me like, once you put yourself into the top 5, we're gonna take the UFC to Spain. So I'm gonna put myself into the top 5 this Saturday. So we'll see what Dana gonna do. Gracias. Grandes. Muchas gracias a todos.